Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes, Miss, sí se escucha. Buenas Buenas tardes. tardes, Miss, sí se escucha bien. Muy bien. Excelente. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Recuerden que estamos en el área de comunicación, ¿cierto? Y desarrollando los temas de literatura. ¿Qué corrientes literarias conocen hasta ahora, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Quién me podría manifestar? ¿Nadie, chicos? A ver, ¿qué corrientes literarias o movimientos literarios conocen? ¿Quién me podría manifestar? Va. Ok, Bueno, a ver, veo que ninguno. Recuerden que su asistencia es registrada con participación, chicos. A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre el Renacimiento. Aquí sí, a ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué querrá decir la palabra renacimiento o qué creen que significará? Azucena Acho. Retoma los Azucena. principios de la cultura de la antigüedad clásica, Miss. Ya va por ahí, va por ahí. Yoara Missouri. Bueno, tampoco está. Jimena Villanueva.
Miss, disculpe, preguntaba de qué entienden por renacimiento. Ya, Exacto. renacimiento, es un movimiento ideológico, puede ser artístico, literario, que pretende la ruptura con lo anterior y el renacer de la cultura clásica grecolatina y también puede ser una renovación de los valores humanos en diferentes campos. Esto también va para la vida civil, también para... Excelente, muy bien. Sí, cuando nosotros vamos a hablar del renacimiento, ya vamos a hacer referencia. Uno, ¿qué queremos lograr? En la clase del día de hoy se desea lograr en que ustedes analicen esta corriente literaria, ¿ya? ¿Y qué características tienen las obras que forman parte de esta corriente literaria, ¿ya? O movimiento literario, como es que se le identifica, ¿no? Y conocer los más grandes exponentes de esta época. ¿Ya? El Renacimiento es un movimiento cultural, si bien es cierto y sabemos que se va a originar en Europa. Todas las corrientes literarias que nosotros vayamos a conocer van a ser movimientos culturales o parte de la cultura. Sí, parte de la cultura que van a tener sus etapas, ¿no? Sus ciertas etapas en las que se va a ver el avance y la mejoría a través del tiempo, ¿no? Es un movimiento cultural originario de Europa Occidental. Tengan en cuenta eso, que se va a desarrollar durante los siglos XV y XVI de la época. En sí, en la época del Renacimiento, o la corriente literaria del Renacimiento, es un periodo de transición, ¿sí? Que sucede entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ya que van a ser que donde se tiene por entendido de que el movimiento va a tener ciertas características de estos movimientos, ya que va a suceder en esta época, ¿sí? Ahora, entonces recuerden, ¿dónde surgió? Surgió o se origina en Europa occidental entre los siglos XV y XVI, ya que es una etapa de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el origen del Renacimiento? Es que uno nació en Europa, si bien es cierto, pero específicamente en Italia, en la ciudad de Florencia, ¿ya? Esa es la cuna del Renacimiento, donde se va a desarrollar con mayor apogeo, va a tener su apogeo en este lugar, se podría decir. El Renacimiento va a ser un fruto del humanismo que va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo, ¿sí? Esa va a ser la finalidad de los escritores renacentistas, que van a desarrollarse o surgir con esta concepción, ¿no? Del hombre y del mundo, de cómo ellos eran en realidad, ¿sí? Y una sustitución del teocentrismo, ¿no? De lo divino, de aquellos que creían, ¿no? En esta, en la mitología, porque va a tener parte de ello. Ahora, sus principales exponentes se van a hallar en el campo de las artes. Recuerdan que
Recuerden que todo movimiento literario, y eso lo venimos hablando desde el bimestre pasado, ¿sí? Recordemos que todo movimiento literario van a surgir no solamente con características dignas de la literatura, sino que dichas características también van a formar parte de las diferentes artes de la época, ¿no? Que es la música, la arquitectura, la pintura, ¿sí? Son los diferentes aspectos en los que se va a desarrollar dicho movimiento, ¿no? Del Renacimiento. Eso sí, aclarando de que cada uno de ellos se va a presentar en sus propios, con sus propias, en su manifestación. Por ejemplo, la pintura, ¿no? Si decimos que es teocentrista, antropocentrista, vamos a verlos plasmados en sus pinturas, en el uso de los colores, de las representaciones que ellos vayan a tener. Esa es la finalidad en sí, ¿no? Hasta aquí todo claro, chicos. Sí, mis. Sí. Muy bien. Entonces, cómo se llama o una frase que les represente a ellos es una vuelta a la antigüedad, ¿no? ¿Qué se va a hacer ellos? Que los renacentistas van a regresar o van a retroceder un poco en las costumbres grecolatinas, pero no del todo, ¿sí? Van a regresar, sí, pero con algunos aspectos, nada más van a tomar en cuenta algunas características, nada más de la época. Por eso se dice que los renacentistas dan un giro, una vuelta a la antigüedad, ¿sí? A qué tipo? A los valores, a las costumbres que dicho movimiento vaya a tener, ¿sí? Y a la contemplación libre a la naturaleza, ¿no? A esa admiración por la naturaleza que ellos vayan a tener, ¿no? Y como dice acá, los valores de la cultura greco-latina, ¿no? Ciertos valores, ciertas características. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de la literatura del Renacimiento, ¿ya? Vamos a ver que las primeras manifestaciones de esta época van a surgir, como bien hemos dicho, en Italia, que va a estar caracterizado por la recuperación humanista de la literatura, sí, pero una literatura clásica grecolatina, ciertos aspectos griegos, más que todo en lo divino, van a ser parte de esta época, ¿sí? Y el Renacimiento va a ser un movimiento el cual va a tener una mayor difusión. Sí, gracias a la invención de la imprenta, que va a suceder en el año de 1450. Gracias a este invento se va a desarrollar o se va a dar a conocer nuevas técnicas, nuevas formas, la forma de escritura, ¿sí? Que se desarrolló en esta época. ¿Sí? Esto es, va a hacer que tenga mayor difusión, ¿no? En todos los aspectos, los escritores que forman parte de esta época, ¿no? Y las historias que se vayan a narrar o escribir van a formar parte de este ámbito, ¿no?
Ahora, a esta corriente literaria se le va a conocer como el Deutsch Stil Nuevo, que se le denomina el dulce estilo nuevo en español, ¿sí? Que es una lírica amorosa, pero bastante culta, que se va a desarrollar en Florencia, ¿no? Entonces, como esto se desarrolla en esta época, eh, se le va a denominar a este movimiento con esta frase, ¿no? Se le va a identificar, ¿sí? ¿Dónde se desarrolla en el siglo XIII? ¿Sí? En la ciudad de Florencia. ¿Quiénes son los representantes de esta obra o de esta representación? Es Guido Guinezelli o Guido Cavalcanti y Sino de Pistoia. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Han oído hablar de este dulce estilo nuevo? Nadie, ¿verdad? Entonces, el Renacimiento sí es un movimiento bastante importante, como porque nos va a hacer revalorar, o mejor dicho, dar esa vuelta, ¿no? A lo que quizás estaba dejando de lado ya en las obras, o dejando de hablar de diferentes temas. El Renacimiento va a tratar de volver a eso, ¿no? A esas costumbres, a ese tipo de movimiento con dichas creencias también, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante. Esta mujer totalidad es como que está su cartera. ¿Quién mujer? Yo.
Ahora, el dolce estilo nuevo o este movimiento manifestado con este nombre, ¿sí? Va a tener ciertas características. ¿En qué nos ayuda estas características? En nosotros poder identificarlas y conocer, ya que al coger quizás un libro, una obra literaria, lo podemos contextualizar y sabemos muy bien a qué corriente literaria vaya a pertenecer, ¿sí? Ya que esto nos va a ayudarlo a contextualizar, a ubicarlos en el tiempo, ya que las obras, recuerden que la mayoría de ellas han sido escritas, ¿sí? En base a las vivencias, a lo histórico, a la cultura, digno de la época a la cual pertenece. ¿Sí? Entonces, en este movimiento vamos a encontrar una sinceridad en la expresión de los sentimientos, ¿no? Van a llegarlo a manifestar con sinceridad y con razonamiento, ¿no? Cómo en realidad se vivían en esa época. En sí, aquí se denomina como locus amoenus, ¿no? Que es ya un término literario que se va a referir a un lugar idealizado, ¿no? De seguridad o de tranquilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que los escritores usaban este término literario a aquellos lugares que estaban o que lo habían idealizado, ¿no? Que para ellos o para parte de su obra era lo más tranquilo o un lugar lleno de seguridad, ¿sí? Vamos a encontrar también una musicalidad, una suavidad y elegancia, más que todo en cuanto a la escritura y a los términos que van a usar los diferentes escritores de esta época, ¿ya? Y eufonía en la expresión formal, ¿no? De sus temas y un amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Que va a poner en contacto al ser enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. Va a involucrar todos estos factores al sentimiento amoroso que alguien pueda sentir por otra persona, ¿sí? Y si bien es cierto, sabemos que en todo movimiento nosotros vemos que hay alguien, o mejor dicho, una musa inspiradora, ¿no? Que los escritores se inspiran en algo para poder escribir las historias. Entonces, en este movimiento, la mujer va a ser un ser angelical, un ser lleno de luz, mejor dicho, la salvación de del pecador, se podría decir, ¿no? Que va a mostrarse como aquella salvación que va a tener el alma del ser humano que haya cometido algunos pecados, ¿no? Entonces, para los escritores, la musa inspiradora era la mujer, ¿sí? Y acá se le va a concebir, como ustedes pueden observar, como la dona angelicata, ¿no? El ser angelical. Uno de los grandes representantes de esta época va a ser Dante Alighieri, ¿sí? Que es un escritor nacido en Florencia y que en 1265 iba a fallecer en Ravenna en el año de 1321, ¿sí? Él es un representante digno de un escritor muy humanista que va a escribir en lengua vernácula, nativa de Florencia, ¿sí? La que le va a dar un decisivo impulso como lengua de expresión literaria para los demás escritores y se van a llegar a difundir en esta lengua vernácula. Y con el tiempo se va a hacer ya la lengua italiana, ¿no? Se va, puede decir que se va a colocar o imponer como ya la lengua propia de Italia. ¿Sí? Quien lo manifiesta es Dante Alighieri, Dante Alighieri, que es un máximo representante que en la actualidad se llegan a estudiar tanto en la literatura como en la historia, porque parte de ello
está dentro de sus historias que él va a contar, ¿no? Una de sus obras es la muy recordada La Divina Comedia, que es una obra maestra de Alighieri, ¿no? De Dante Alighieri, que nos va a dar a conocer él con ciertas características de la época, ¿sí? Y que va a dar a conocer diversos temas sobre la salvación del alma del ser humano pecador y nos va a hacer ver cómo es que la mujer se involucra acá para poder salvar dicha alma, ¿no? El, la obra va a estar escrita en tercetos, encadenados, que es una secuencia literaria en forma métrica, que esta es inventada por Dante, ¿no? Dante Alighieri. Eh, en sí, el personaje de la obra se le denomina Dante, tiene el mismo nombre del escritor, el cual la historia narra aquellas travesías que él va a pasar por los diferentes tipos de pecado, ¿sí? Para poder salvar su alma y llegar al paraíso, ¿sí? Pero él es acompañado por uno de los poetas latinos griegos, al cual él va a admirar mucho, ¿sí? Él admira mucho y es Virgilio quien le va a acompañar, ¿sí? Hasta antes de llegar al paraíso, porque él tampoco podía ingresar ahí, ¿sí? Donde en el paraíso va a ser ya llevado con Beatriz, que es la musa inspiradora de Dante, ¿no? Que la cual él estaba enamorado siempre, ¿no? Pero en la vida real nunca lo había manifestado, ¿ya? La obra se destaca mucho por su energía expresiva, que quiere decir por las expresiones, frases que van a usar en esta obra, ¿sí? Un desgarro emocional a través de poder atravesar o pasar por los diferentes círculos, tanto del infierno como del purgatorio, que van a hacer que Dante, ¿sí? Que Dante tenga diferentes emociones y se vaya a enfrentar a diferentes obstáculos, ¿no? Y en la originalidad de sus imágenes, porque es propia de la época nada más, ¿no? Que nadie ya había usado. El tema central de esta obra literaria se va a centrar en el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana que él va a tener, ¿sí? Que él tiene sobre los diferentes pecados, ¿no? Que había cometido en el transcurso de su vida y que al pasar por esto tiene que afrontar diversas dificultades para poder pasar por todo el camino o poder llegar al paraíso. Si no cumpliese o si no pasase por estos obstáculos, va a quedarse, ¿no? Entonces es lo que no busca Dante. Otro de los representantes es Geoffrey Chaucer, nacido en 1343 y fallecido en 1400 en Londres. Sí, él es un innovador lingüístico, va a ser muy conocedor de la lengua, ¿sí? Considerado como el padre de la literatura inglesa moderna. ¿Por qué es padre de esta corriente? Porque él es parte de esto, ¿no? El iniciador de ello. Y su éxito va a ser a raíz de que va a tener un lenguaje que va a verse o se va a ver como tendencia histórica general, ¿no? Hacia la creación de una literatura ya vernácula, ¿no? Siguiendo ya este ejemplo de Dante, ¿no? Que en muchas partes de Europa ya se
estaban manifestando tal y como Dante lo había dicho, ¿no? Él tiene una obra de los cuentos de Canterbury que está escrito a finales del siglo XIV y es una de las obras más importantes de la literatura inglesa, los cuales van a ser contados por un grupo de peregrinos que viajaban desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Tomás de Becket, sí, en la catedral de Canterbury, ¿no? Van a contar esta travesía que ellos van a tener. Luego tenemos a Francois Villon, ¿sí? Que es nacido en 1431 en París y desapareció en 1463, ¿sí? En sí no se sabe mucho de los datos de Francois Villon, ¿sí? Se dice que siempre era un marginal, era marginado, ¿sí? Y que muchos estudiosos a él lo van a exaltar como el más ilustre, ¿no? Y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? Es más, se narra una pequeña historia en base a su supuesta muerte, ¿no? Él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval que él conocía, ¿no? A la perfección y los va a animar a su propia originalidad, personalidad, ¿no? Él los anima a ello, que muestre tal y como es, ¿no? Los sentimientos del ser humano. Una de sus obras más conocidos es La balada de los ahorcados, que va a estar escrita cuando él esperaba la ejecución en la horca. ¿Sí? Su vida va a tener como referencia la guerra de los 100 años y su cortejo de brutalidad, hambruna y epidemias, ¿no? Que se va a desarrollar en esta época. ¿Sí? Él es acusado de asesinar al religioso Philip Sermois, ¿sí? Y va a ser obligado a huir de París. Después de ello, él es perdonado, pero nuevamente va a regresar al crimen y va a volver a ser encarcelado, ¿sí? En lo cual él va a ser torturado y condenado a la horca, ¿no? Pero el juicio va a ser apelado y no se va a llegar a efectuar, ¿sí? Y va a cambiarse la pena por 10 años de destierro, ¿no? De París. Y se pierde ahí completamente su rastro de él, ¿no? Es parte de su muerte, se podría decir, ¿no? Después de este pequeño evento ya no se conoce más de él. Ahora, acá tenemos el gráfico de algunos representantes, ¿sí? A Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montaigne y a Shakespeare, ¿no? Que es uno de los representantes. Romeo y Julieta es una de las obras de Shakespeare que nos va a narrar este amor puro, ¿no? Este amor, pero lleno de tragedia, que en la época, ¿sí? En sí, esta tragedia va a estar compuesta por 5 actos, donde se va a hablar de esta pasión juvenil que nosotros quizás hayamos vivido en esta etapa de juventud, ¿no? En el que va a sobrepasar los diversos problemas sociales de la época, ¿sí? Tanto de familias, de la sociedad. Si bien es cierto, hay una época en el que se desarrolla con mucho énfasis el hecho de estos enfrentamientos familiares por algunas tierras o por quién obtiene más
o no, y acá se presenta dos familias, ¿no? Las familias enemigas que son Capuleto y Montesco, en los cuales son los dos jóvenes que se enamoran pertenecientes uno, uno de cada familia, ¿no? En el cual Romeo, quien va a conocer a Julieta en una fiesta en la casa de ella, y a partir de este momento quedan enamorados ambos, ¿no? En lo cual van a intentar llevar este amor entre ellos, pero eh, ellos al inicio se van a casar en secreto, ¿sí? En el cual en base a este matrimonio en secreto, van a venir ya las muertes, ¿no? De Mercurio, Teobaldo, en la cual Romeo va a ser desterrado y teme no volver a ver a Julieta, ¿sí? Entonces, por querer volver a ver, porque él estaba desterrado, quiere decir ello que no podía ingresar al lugar, ¿sí? Van a planear, ¿sí? Una, una huida, ¿sí? O Julieta va a planear una huida para ir a verse con Romeo, encontrarse con Romeo, en la cual va a fingir su muerte, en la cual deja encargado para que le avisen a Romeo de que en realidad ya no estaba muerto y que tenían que darle una pócima para que pudiese despertar, pero Romeo se ha avisado demasiado tarde, ¿sí? En el cual al retorno de Romeo a Verona va a creer que Julieta había fallecido en realidad, ¿no? Y se va a tomar el veneno y al despertar, Julieta va a ver que Romeo sí estaba muriendo, pero al ver que Romeo estaba muriendo, ella también se suicida, pero con la daga de Romeo, y termina en tragedia y en muerte lo que es este amor, ¿no? Este amor juvenil. Hamlet eh, es otra de las historias bastante interesantes y llamativas de la época, que ya nos habla sobre la duda y la venganza, ¿no? Hamlet en sí es una tragedia también compuesta por 5 actos, en el que se va a describir la vida de un príncipe, ¿sí? Que se va a encontrar con el fantasma de su padre y le va a pedir que venga su muerte, ¿sí? Y le manifiesta que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado. Entonces, él en busca de estas verdades va a tratar de descubrir todo lo que había pasado en realidad y finge estar loco, ¿sí? En lo cual unos actores cómicos van a hacer la representación de la supuesta muerte de su padre, en la cual va a estar el rey Claudio y su madre, ¿no? En la cual denominan a esta obra teatral la muerte de Gonzaga, ¿no? Donde es un rey el asesinado, pero la característica de esta obra es que va a representar la muerte del rey, en la cual, tal y como había sucedido, ¿no? Cuando Hamlet va a ir a la habitación de su madre a reclamarle por lo que vio, pero Polonio va a llegar antes y se esconde detrás de la cortina para que pueda escuchar, ¿no? Pero Hamlet piensa que es el rey Claudio y lo mata en confusión. En sí, Polonio era el padre de Ofelia, quien estaba enamorado, mejor dicho, en la que Hamlet había estado enamorado, ¿no? Y en base a la muerte de su padre, Ofelia va a perder la razón, ¿no? Más que todo por lo que Hamlet, que era la persona a la cual ella amaba, es la persona quien la había matado, ¿no? Y va a morir ahogada, ¿no? Ella se va a ahogar y muere, ¿no? Se suicida, en la cual va a llegar su hermano Laertes de Francia, y al enterarse de todo lo que había pasado con su padre, va a pedir venganza, ¿sí? En la cual se va a venir ya el juego de espadas y la muerte de Laertes, ¿no? Gertrudis y Claudio, ¿por qué? Porque al final, al representar esta obra, queda en descubierto la, lo que en realidad el crimen que habían cometido, ¿no? Y finalmente Hamlet, ya la llegada y al final también Hamlet es el que muere, ¿no? Y a la llegada de Fortinbras de Noruega, descubrirá que se quedaría con el trono de Dinamarca.
Y Hamlet pide que le cuenten a todos qué es lo que había pasado en realidad y cómo había sido la muerte de su padre. ¿Sí? Uno de los datos más importantes o que podríamos conocer es que Dante tiene una obra muy corta que es llamada La Comedia de las Equivocaciones, ¿sí? Que va a ser presentada por primera vez en 1594, en lo cual en esta obra él va a representar en menos, ¿sí? De hora y media, mientras que Hamlet, su obra más larga, requiere de 4 horas, ¿sí? Eso sí son obras literarias, ¿no? Y lo que ya les se venía manifestando. Aquí les voy a mostrar un pequeño video respecto a la historia que les acabo de contar. Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a 2 amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra, pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosenkrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído?
Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate estos resúmenes. Ah, y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, ¿qué les pareció la historia, chicos? Jessica, Azucena, Jimena, ¿qué les pareció? Interesante, bonita. Sí, ¿no? Que es parte de la época, ¿no? Que narra. Y la mayoría de las obras literarias que nosotros vayamos a conocer o corrientes literarias, vamos a ver escritores que van a plasmar los diferentes aspectos, ¿sí? Estos culturales y sociales que vivían de la época, ¿sí? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Chicos, No, Miss, todo entendido. muy bien. Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido de verdad la clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss.